Digamos que estos pasos ha seguido este proceso de decadencia que nosotros constatamos a varios niveles, pero que nos pega muy fuerte en lo que respecta a la vida cristiana, ¿verdad? Se pierde el sentido de lo sagrado, se pierde el sentido del bien, se pierde el sentido del pecado y también se pierde el sentido común. Y esto lo decimos de manera especial ante la constatación que hacemos nosotros ahora de todo lo que se vive, de todo lo que se piensa en nuestra sociedad y particularmente por la manera como se están empujando en México estos movimientos ideológicos, ¿verdad?, que tienen un impacto directo en la antropología cristiana. Bueno, por eso podríamos decir que pues hemos identificado esta imposición cultural. Ya no es que todavía estemos analizando cómo se va a venir proyectando la vida de la sociedad, sino que pues ahora nos damos cuenta de que estamos delante de una imposición cultural. Se está tratando de hacer a un lado la visión cristiana, ¿no? Y por eso los sociólogos, los filósofos, tratando de analizar la vida de la sociedad, nos ayudan a entender cómo estamos viviendo un cambio de época, ¿no? Estamos viviendo un cambio de época, no es únicamente una época de tantos cambios, ¿verdad? No es que el cambio en todos los aspectos de la vida esté a la orden del día, sino que más bien vivimos un cambio de época. Este fue, de hecho, uno de los principales argumentos que presentaron los obispos en el documento de Aparecida, cuando analizando la situación de los pueblos latinoamericanos, insistían en que estamos viviendo un cambio de época, ¿no? Un cambio de época que significa de alguna forma el resquebrajamiento de la cultura cristiana, ¿verdad? Así es como opera este cambio de época, va provocando una especie de resquebrajamiento de la cultura cristiana, ¿no? Uno lo puede ver, digamos, con temas, con casos muy concretos, ¿verdad? En este cambio de época, por ejemplo, la vida pues ha dejado de ser considerada como un don, ¿verdad? Ya la vida no se considera como un don, sino más bien la vida se considera como una apropiación, ¿verdad? Ya no es un don la vida, ¿verdad? Va perdiendo ese carácter sagrado que decía anteriormente, ¿verdad? Y de ser un don, ¿verdad?, que a nosotros nos quedaba completamente claro, ¿verdad?, que es un regalo, que es un don de parte de Dios, ahora se considera más bien como una apropiación, ¿verdad? Deja de verse ese carácter sagrado, ¿verdad? Deja de verse ese carácter de don que tiene la vida para convertirse más bien en una apropiación. También lo podemos nosotros notar, ¿verdad?, porque en este cambio de época, el tiempo, digamos que la categoría del tiempo, ya no se considera desde su perspectiva extensa, ¿verdad? Entendíamos que el tiempo formaba parte del pasado, del presente y del futuro, ¿verdad? Y ahora más bien de ser el tiempo extenso, se considera el tiempo intenso, ¿verdad? Porque ya no es importante, ¿verdad? Ya no importa mucho el pasado o el futuro, sino el presente, ¿verdad? El momento que estamos viviendo y la forma como, sobre todo las nuevas generaciones, viven el tiempo intenso, ¿verdad? Un cambio de época que también se nota en las categorías de la moral, ¿va? Porque digamos que después de que hemos considerado pues que es importante un fundamento vertical de la moral, ¿va?, en donde nosotros reconocemos la importancia de la revelación cristiana, pues ahora más bien hay un interés, ¿verdad?, por un fundamento únicamente horizontal, ¿verdad?
un fundamento horizontal en el que prescindamos de la revelación, que prescindamos, en este caso, de la iluminación que nos puede dar una religión, y que, pues en todo caso, sea el hombre el que determine lo bueno y lo malo en este mundo. Así que son algunos conceptos a través de los cuales podemos reconocer todo el impacto que está teniendo en nuestra sociedad este cambio de época, ¿verdad? Que ya era una categoría que utilizaron los obispos latinoamericanos desde el año 2007 a través de la publicación del documento de Aparecida. ¿Sí? Bueno, pues delante de esta imposición cultural que nosotros lo vivimos, lo enfrentamos de muchas maneras, podríamos decir que sí tenemos una estructura, ¿verdad? Tenemos una estructura para soportar este embate, ¿verdad? Hay una estructura pastoral, no es que estemos cruzados de brazos, ¿verdad? O no estemos haciendo nada, ¿verdad? Yo creo que es lo peor que podemos hacer en un tiempo turbulento como el que nos está tocando vivir, ¿verdad? Es lo peor que tenemos que hacer, ¿verdad? Descalificar o desconocer lo que de hecho ya se viene haciendo, ¿verdad? Pero aún reconociendo que tenemos una estructura, sin embargo, es importante que nos preguntemos qué más tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Qué más tenemos que hacer? Y en este caso no se trata solamente de la inventiva, ¿verdad? No se trata solamente de la creatividad. En este caso no se trata solamente de establecer una serie de compromisos, sino que ante esta complejidad que estamos enfrentando, ante este cambio de época, es importante insistir en la cuestión del ser, ¿verdad? Es importante insistir en la cuestión del ser. Esto también es un asunto de identidad y de sensibilidad, ¿verdad? No solamente tenemos que comprometernos en acciones concretas, sino especialmente reforzar nuestra propia identidad como cristianos, ¿verdad? Es una cuestión del ser, ¿verdad? Y por lo tanto es un asunto de identidad y de sensibilidad. Y en este caso, porque sí nos estamos dando cuenta de la complejidad, se trata de pedir y de asumir el carácter profético. Ya veremos en qué sentido lo decimos, ¿verdad? Pero es importante pedir y asumir el carácter profético frente a los tiempos tan complejos que nosotros estamos viviendo. Ya decía también de alguna forma el Papa Francisco, ¿verdad?, que estamos viviendo una especie de persecución con guante blanco, ¿verdad? Hay de alguna forma persecución, ¿verdad? Es una cuestión de la que han hablado ya nuestros pastores, ¿verdad? No tenemos que sorprendernos al respecto, ¿verdad? Pero el Papa decía que es una persecución con guante blanco disfrazada de cultura, de legalidad y de tecnología, ¿verdad? Es una cultura que está disfrazada así, ¿verdad? Pero que en el fondo impacta contra la forma de pensar cristiana, contra el modelo de vida cristiano, ¿verdad? Y por eso sentimos la represión, ¿verdad? Y por eso sentimos la persecución ya en distintos niveles, ¿verdad? Por lo que ante esta situación que estamos enfrentando, pues es importante pedir y asumir el carácter profético. Creo que ante la situación que enfrentamos, es importante que tengamos una visión general, ¿verdad?, de cómo ha sido el caminar de nuestra iglesia, ¿verdad? Y en este caso, para que tengamos esperanza y al mismo tiempo para que confiemos en la manera como la comunidad cristiana ha venido respondiendo a los distintos retos que se van presentando a lo largo de la historia, ¿verdad? No se trata en este caso de regresar a los orígenes, ¿verdad?, y que planteemos cómo la iglesia se ha venido comportando, ¿verdad?, cómo la comunidad cristiana se ha venido comportando frente a los retos que ha pasado a lo largo de los siglos,
pero sí por lo menos a mí me gustaría que tuviéramos en cuenta, ¿va? Para llegar al punto concreto de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, que tuviéramos muy en cuenta a Pablo VI y el documento Humane Vitae como un referente y como una inspiración para saber estar en esta complejidad cultural. Nos queda claro que la Iglesia ya ha pasado por tiempos críticos como el que ahora nosotros estamos pasando. ¿Va? Nos queda muy claro que ese recorrido ya lo ha hecho la Iglesia, ¿va? Y por eso es importante asomarse, ¿va? Cómo vivieron los cristianos, cómo fue reaccionando la Iglesia, ¿va? Y cómo delante de la complejidad que se vivió en otras épocas, se siguió haciendo presente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay muchos momentos históricos que valdría la pena considerar al respecto. Sin embargo, yo me fijo de manera especial en la contribución del Papa Pablo VI y la Humane Vitae en los años 60, particularmente en 1968, cuando en pleno apogeo de la revolución sexual, Pablo VI tuvo la valentía y tuvo este carácter profético para pronunciar la verdad milenaria de la Iglesia a favor de la vida y en ese momento en contra de los anticonceptivos. ¿Sí? Entonces, tomarlo como un referente, ¿va? Ahora que nosotros nos preguntamos, y yo creo que la pandemia pues ha venido también a provocar un serio discernimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿va? Cómo sobreponernos ante todo el desafío que enfrentamos, especialmente ante esta complejidad cultural, ¿va? Cómo sobreponernos ante esta imposición cultural que ya nosotros vemos de distintas maneras, ¿va? A veces estamos enfrentando una batalla legislativa y cada vez vemos que se van abriendo una serie de temas que para nosotros son muy peligrosos, son muy delicados, y ante una batalla legal en la que a veces parece que vamos perdiendo, es importante seguir dando la batalla en la cultura, y seguir dando la batalla en la conciencia del ser humano. ¿Sí? Por lo tanto, se trata en este caso de defender, se trata de persuadir y se trata de provocar el asombro de la doctrina cristiana. No asumimos la dinámica del antagonismo, ¿va? No nos presentamos como el bloque que en este caso está en contra de los que impulsan una agenda de muerte, ¿va? O de los que están imponiendo estos nuevos modelos culturales, ¿va? Sino que precisamente tomando como referente a Pablo VI, se trata, por supuesto, de defender, se trata también de persuadir, ¿va? Y por eso hacemos este esfuerzo por formarnos, ¿va? Por tener los fundamentos necesarios, ¿va? Pero acuérdense que se trata también de provocar el asombro de la vida cristiana. Es decir, nosotros no estamos reaccionando únicamente porque tengamos esos retos, ¿va? No estamos reaccionando porque tengamos desafíos tan grandes, sino porque estamos convencidos de la belleza del Evangelio. Estamos convencidos de la belleza del Evangelio, ¿va? La palabra de Jesucristo ha llenado nuestra vida y le ha dado un sentido a nuestra misión, ¿va? Y por lo tanto, así como es importante defender y persuadir, también se trata de que no olvidemos que estamos llamados, aun cuando lo veamos sumamente difícil, estamos llamados a tocar el corazón de las personas para provocar el asombro de la doctrina cristiana. De eso se trata, ¿va? Fíjense de qué manera tan hermosa lo decía el Papa Pablo VI. Él decía, tal vez nuestra vida no tenga otra nota más clara que la voluntad de amar a nuestro tiempo, a nuestro mundo, a cuantas almas hayamos podido acercarnos y a cuantas nos podamos acercar, pero con la lealtad y con la convicción de que Cristo es necesario y verdadero. Fíjense, es algo en lo que también ha insistido mucho el Papa Francisco, ¿va? Se trata de amar a todos, ¿va? Se trata de proyectar una iglesia en salida, ¿va? Se trata de llegar a los más alejados, pero recuerden que cuando se habla del amor,
En las palabras directamente de Pablo VI, se trata también de hacerlo con la lealtad y con la convicción de que Cristo es necesario y verdadero. Es la luz que nosotros proyectamos, ¿verdad? Es el gran mensaje que nosotros proponemos, ¿verdad? Tratamos de abrazar al mundo, de comprender al mundo, ¿verdad? De acercarnos a las distintas causas, pero siempre nosotros como cristianos para llevarles a Cristo, ¿verdad? Para proponer a Cristo, para proyectar la luz de Jesucristo, especialmente delante de tantas situaciones en las que ahora estamos completamente atascados. Lo decía incluso el Papa Pablo VI de manera más reveladora. En el mensaje a los artistas, este mismo sumo pontífice se dirigía en estos términos: vosotros nos habéis abandonado un poco, os habéis ido lejos a beber a otras fuentes, con la intención legítima de expresar otras cosas. Sabéis que llevamos una herida en el corazón cuando os vemos dedicados a algunas expresiones artísticas que nos ofenden. Pero para ser sinceros y leales, reconocemos que también nosotros os hemos ocasionado algunas tribulaciones. Quizá os hayamos puesto un poco de plomo en vuestras espaldas. Bueno, así con palabras tan cariñosas, ¿verdad? Tan salidas del corazón, pero con palabras tan fuertes, se refería el Papa Pablo VI a esta misma inquietud que tiene que movernos a todos, ¿verdad? Cuando se trata de defender, cuando se trata de persuadir, pero también cuando se trata de provocar el asombro de la vida cristiana. Yo creo que los tres verbos son importantes, ¿verdad? Ahora sentimos mucha necesidad de defenderlo, ¿verdad? Y lo decimos también porque así como se ha perdido el sentido de lo sagrado, el sentido del bien, el sentido del pecado, se ha perdido el sentido común, ¿verdad? Como lo constatamos todos los días a propósito de intervenciones inimaginables de nuestras autoridades, de nuestros políticos y de la gente que también en los medios de comunicación nos respaldan, ¿verdad? Entonces, se siente la necesidad de defender, ¿verdad? Se siente también la necesidad de persuadir, ¿verdad? De poder hablar, pero desde los fundamentos, ¿verdad? De poder hablar a partir de argumentaciones, ¿verdad? Y no a partir de causas ideológicas, como está pasando en nuestros tiempos, ¿verdad? Van a ir saliendo algunas recomendaciones y a este propósito, así como estamos hablando ahorita de la Humanae Vitae de Pablo VI, será importante también que consideren el documento de Juan Pablo II que se llama Razón y Fe. El documento Razón y Fe del Papa Juan Pablo II, donde nos estimula también a la reflexión, nos estimula a la fundamentación, ¿verdad? Y a reconocer cómo confluyen, ¿verdad? Para alcanzar la verdad, ¿verdad? Cómo confluye la razón y la fe, la filosofía y la teología, ¿verdad? En orden precisamente a lograr una fundamentación tan necesaria en nuestros tiempos, sobre todo cuando nos enfrentamos a ese tipo de discursos ideológicos que pues han perdido el sentido común, ¿eh? Que desconocen la realidad, que pisotean la realidad y que sobre todo desconocen las evidencias científicas, ¿eh? En varios de los temas que estamos planteando, ¿no? Por lo tanto, como decía el Papa Pablo VI, defender, persuadir, pero también provocar el asombro, ¿no? Provocar el asombro, es decir, que la gente perciba que nosotros seguimos amando el mundo, ¿no? Que la gente incluso, aún cuando respalda este tipo de causas ideológicas, ¿verdad? Que llegue a sentir a la iglesia como una madre, ¿verdad? Que ha sido la insistencia precisamente del Papa, el Papa Francisco, ¿verdad? Provocar el asombro de la vida cristiana, ¿verdad? Como nunca perder la esperanza, ¿verdad? Que el mensaje del Evangelio pueda llegar a tocar el corazón de las personas. Bueno, en alguna ocasión el
Papa Pablo VI se comparó con Hamlet, en ese ánimo de abrazar el mundo, en ese ánimo de llevar el mensaje de Cristo a todos los hombres. El Papa era un alma deseosa de brindarse, deseosa de atraer a los hombres de su tiempo hacia la iglesia, a pesar de la incomprensión que tuvo que experimentar. A él le tocó enfrentar todas las consecuencias de la revolución sexual, todas las presiones culturales que en ese momento se tenían, y por eso uno destaca en su magisterio, y especialmente en ese documento que les estamos recomendando, que se llama la Humane Vitae. Uno destaca ese esfuerzo argumentativo, esfuerzo de demostración, pero también de atracción, ¿verdad? De llevar a los hombres a Cristo, provocando el asombro de la vida cristiana, ¿verdad? Así como hablábamos, por lo tanto, de defender, de persuadir y de provocar el asombro, lo podemos decir también de esta manera, ¿verdad? Estamos aquí precisamente para lograr articular un esfuerzo argumentativo, un esfuerzo de demostración, pero también de atracción, ¿verdad? De atracción, porque no nos ubicamos como antagónicos, sino que sabemos que Cristo tiene un mensaje que le hace mucho bien a todas las personas, ¿verdad? Estamos convencidos de este poder de atracción que tiene el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y no podemos olvidarnos, ¿verdad? No podemos olvidarnos precisamente de esta parte, ¿verdad? Como se nos ha dicho a propósito, por ejemplo, del ejercicio de la caridad, del ejercicio de la limosna, ¿verdad? No se trata solamente de compadecernos, de ser generosos y de hacernos presentes en la vida de nuestros hermanos más pobres y necesitados, llevándoles el pan material, ¿verdad? Aportando nuestros recursos materiales, sino también se trata de acercarles el pan espiritual. Acercarles el pan espiritual. Reconocer que también necesitan el pan de la vida, ¿verdad? No necesitan solamente el pan material, sino necesitan a Jesucristo como el pan de la vida. Entonces, tenerlo presente, ¿va? Salvadas las intenciones académicas de este diplomado, como presentaba el padre Luis Antonio. Sin embargo, tener en cuenta eso, ¿va? El ejercicio de atracción, ¿va? La posibilidad de provocar el asombro de la vida cristiana, ¿sí? Para que entonces tengamos en cuenta que vamos a seguir este ítem, ¿verdad? De lograr un esfuerzo argumentativo, de demostración, pero también de atracción, frente a este reto que tenemos de seguir presentando, de seguir haciendo vigente en nuestra sociedad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo decíamos también de esta manera: es un ejercicio de defensa, es un ejercicio de persuasión y es un ejercicio para poder despertar el asombro de la vida cristiana. Bueno, pues por eso la idea es esa, ¿verdad? Regresar a esos orígenes, ¿verdad? Darnos cuenta de todas las etapas difíciles que ha pasado la comunidad cristiana, pues refiriéndonos de manera específica a la contribución del Papa Pablo VI en los años 60. Podríamos decir que el escenario que estamos viviendo en nuestros tiempos, ya no enfocado en el sexo, sino ahora en el género, ¿verdad? Ese escenario que estamos viviendo, pues ya se comenzaba a vislumbrar desde los años 60, ¿verdad? Veremos en qué sentido el Papa Pablo VI tuvo esa capacidad profética para vislumbrar los nuevos escenarios que a nosotros ahora nos están reventando, ¿verdad? Esos escenarios que nos está tocado constatar, por cierto, con mucho dolor y con mucha preocupación. Se trata, por lo tanto, de celebrar un momento crucial dentro de la revelación cristiana, porque Humane Vitae para nosotros no es únicamente un documento, sino es un referente, ¿verdad? Eso intento presentarles a ustedes, ¿verdad? No es solamente irnos y asomarnos a un documento particular, como tantos documentos que hay del magisterio de la Iglesia, sino darnos cuenta que es un referente, ¿va? Es un estímulo, ¿va? Para nosotros es un documento que se convierte en una motivación muy fuerte, ¿va? Para que no nos quedemos cruzados de brazos, ¿va? Para que no sucumbamos ante el desaliento, ¿va? Y para que sobre todo tengamos en cuenta
que contamos con la vitalidad de la comunidad cristiana, ¿va? Esa comunidad que nos ha precedido y que nos enseña y que nos ha marcado una pauta para saber cómo se está, cómo se vive, cómo se reacciona en tiempos de complejidad cultural como las que ahora estamos viviendo. ¿Qué aporta, por lo tanto, la Humane Vitae? ¿Va? ¿Qué es lo que nos aporta? ¿Va? Pues es un referente para saber estar y reaccionar frente a esta complejidad cultural. Es un referente. ¿Va? No nos asomamos únicamente a ese documento para saber cuáles fueron las razones, ¿va? Cuál fue la argumentación que utilizó el Papa Pablo VI para oponerse, en este caso, a los anticonceptivos y para remarcar el valor y la promoción de la vida humana, sino también para saber estar y reaccionar frente a la complejidad cultural, frente también a las presiones externas, ¿sí? Que pues como en los años 60 ahora no nos faltan, están a la orden del día y cada día se abren nuevos frentes de batalla, ¿va? Frente a esas presiones externas y algo también muy importante, ¿va? Frente a las polarizaciones que se pueden dar incluso dentro de la misma comunidad eclesial, ¿va? Pues también se han dado entre nosotros polarizaciones, ¿va? También entre nosotros pues hay gente, ¿va? Que está a favor del aborto, ¿va? Hay gente que a lo mejor comulga con las causas de la ideología de género. Entonces, pues no podemos desconocer también estas polarizaciones que se dan incluso dentro de nuestra misma comunidad cristiana. A propósito de un escenario que ha sido bastante doloroso, de la despenalización del aborto en Veracruz el 20 de julio pasado, pues hicimos un ejercicio para escuchar a nuestro pueblo, ¿va? Para saber cómo está viviendo pues esta decisión de los legisladores de Veracruz y que después, bajo otros rubros, ha venido confirmando el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿va? Y nos sorprendía pues la manera como nuestro pueblo articula sus sentimientos, ¿va? Es muy novedosa la manera como la gente explica lo que está sintiendo por dentro ante un escenario que nos ha pegado, ¿va? Que nos preocupa mucho, ¿va? Y nuestra gente pues se siente dolida, se siente traicionada, se siente también frustrada, se siente impotente, ¿va? Ante un escenario que vemos la dificultad para poder cambiar, ¿va? Es también un sentimiento de impotencia porque habíamos estado presentes en esta lucha, ¿va? Es una lucha prácticamente centenaria, ¿va? Pero entendemos que los diputados de Veracruz aprovecharon la limitación de nuestro pueblo, ¿va? Nuestro pueblo ahorita está limitado para organizarse, para movilizarse. También nuestro pueblo en este momento está herido, ¿va? Por tanta gente enferma, por tantos hermanos que han muerto, por toda la crisis económica que se le ha venido encima a las familias. Entonces, aprovechando esta circunstancia, ¿va? De que nuestro pueblo está herido y de que está limitado para movilizarse, los diputados de Veracruz aprovecharon esta situación para imponer el aborto, ¿va? Entonces, de esta forma, han venido expresando a nuestros fieles lo que sienten ante este evento desafortunado que hemos vivido en el estado de Veracruz. Y dentro de estos sentimientos que se han venido articulando, pues veíamos también con cierta preocupación cómo a veces se pueden desbordar los sentimientos y comenzar a echar culpas, que un grupo le echa la culpa a otro grupo, que un carisma le echa la culpa a otro carisma, ¿va? Que los fieles le echan la culpa a los pastores, que los pastores le echan culpa a los fieles, como si no estuviéramos a la altura, como si nos hubiéramos descuidado, como si hubiéramos sido responsables de lo que está pasando, ¿va? Entonces, así como le ponemos nombre a nuestros sentimientos, así como nos tocamos el corazón y nos damos cuenta cómo nos hace sufrir un procedimiento de nuestras autoridades como este que hemos enfrentado, evitar ese tipo de polarizaciones, ¿verdad? Que también se dieron a propósito del tema de la píldora anticonceptiva, ¿verdad? Que también se dieron
cuando Pablo VI definió la postura de la Iglesia en el 68 acerca del uso de los anticonceptivos. También se dieron esas polarizaciones, ¿verdad? En algunos ambientes eclesiásticos no fue bien visto ese documento. Algunos se estaban preparando, digamos, para que la Iglesia aceptara el uso de los anticonceptivos, ¿verdad? El Papa con mucho carácter, ¿verdad? Y especialmente a partir de una intuición profética se pronunció en los términos que ya conocemos, ¿verdad? Pero pues se dieron una serie de polarizaciones, de reacciones, incluso dentro de la misma comunidad cristiana. Y es algo que ahora rescato, sobre todo para pues evitar que también nosotros caigamos en esas polarizaciones frente a eventos que hemos tenido, como el de la despenalización del aborto, o también al constatar que algunos de nuestros fieles, pues en algún porcentaje también comulgan con algunas de esas causas que están en la agenda de la ideología de género. Pablo VI en este caso vislumbró los escenarios que se han venido cumpliendo, ya lo decíamos, ¿verdad? Él desde luego que abre un camino de futuro porque reafirma la visión del hombre, ¿verdad? Reafirma la visión del hombre, ¿verdad? Ese es nuestro cometido, ¿verdad? Esa es nuestra misión, reafirmar la visión del hombre, ¿verdad? Nuestro punto de partida, por lo tanto, es la Sagrada Escritura, ¿verdad? Para presentar el designio de Dios sobre la vida, sobre el matrimonio y sobre la familia, ¿verdad? Eso es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? El Papa Benedicto XVI, refiriéndose a la ideología de género, decía que es la última rebelión de la criatura respecto de su creador. Así lo explicaba, ¿verdad? Es la última porque hemos conocido otras, ¿verdad?, a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero él lo decía para llamar la atención acerca del daño y la peligrosidad de una visión como esta, porque se trata de la última rebelión de la criatura respecto de su creador, ¿verdad? Como si el hombre le dijera a Dios: no estoy de acuerdo con ser criatura, ¿verdad? No estoy de acuerdo con el diseño que me has dado, no estoy de acuerdo con la forma como has determinado las cosas en la vida, en el matrimonio y en la familia, ¿sí? Así que ante pues estas ideologías, ¿verdad?, ante las rebeliones, esta ideología, dice Papa Benedicto, dice, es que la última, ¿verdad?, y consiste en que la criatura no está de acuerdo con su creador, ¿verdad? A nosotros nos toca reafirmar la visión del hombre, ¿verdad? Por eso, si resaltamos el carácter profético del Papa Pablo VI, hay que entenderlo de dos maneras, ¿verdad? Este carácter profético, decíamos al principio que es importante, así como reafirmamos nuestra identidad como cristianos, ¿verdad?, también asumir el carácter profético. Eso nos toca a nosotros, ¿verdad? Al reafirmar nuestra identidad como cristianos, asumir el carácter profético, ¿verdad?, con el que tenemos que movernos en estos tiempos. Precisamente a ejemplo del Papa Pablo VI, ¿verdad?, cuyo carácter profético, ¿verdad?, lo notamos, ese carácter profético lo notamos a la hora en que él sitúa un futuro previsible, ¿verdad? Es decir, él anticipa algunas de las cosas que se iban a venir, ¿verdad?, a propósito de la revolución sexual y del tema de la píldora anticonceptiva, el tema de la anticoncepción, los abortos, la infidelidad y los divorcios, ¿verdad?, que son asuntos que ya a nosotros nos han estallado, ¿verdad? El Papa ya los preveía. Pero profetismo también en cuanto a señalar un futuro posible, ¿no? También futuro posible. No solamente el profetismo para ir avisorando, ¿verdad?, la manera como se van a ir complicando las situaciones, sino también un profetismo en cuanto a un futuro posible, ¿verdad?, basado en el amor y la dignidad del hombre y la sexualidad, ¿verdad? Eso es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad?, abrir caminos de futuro. Si estamos aquí ahora en ese diplomado es precisamente para abrir caminos de futuro, ¿verdad? Esa es la tarea que ahora a nosotros se nos encomienda, abrir caminos de futuro, ¿verdad? Ejercer el carácter profético, ¿verdad?,
a la hora de asumir nuestra identidad como cristianos, ¿verdad? Profetismo en cuanto a un futuro previsible, pero también profetismo en cuanto a un futuro posible, ¿verdad? En la medida en que nos comprometemos, ¿verdad? Y basados en la revelación cristiana, basados en el designio de Dios, pues abrimos esos caminos de futuro tan importantes para nuestro pueblo y para nuestra sociedad, pues ahora empantanada, ¿verdad? Delante de una imposición cultural. Decía uno de los teólogos, cito a Livio Melina, ¿verdad? Decía que profeta es el que, hablando en nombre de Dios, da en primer lugar un juicio sobre la situación que está viviendo e invitando a la conversión abre un camino de futuro. Así que ese es un profeta, ¿verdad? El que, hablando en nombre de Dios, da en primer lugar un juicio sobre la situación que está viviendo e invitando a la conversión abre un camino de futuro. Este es el profetismo que pues la iglesia espera de nosotros, ¿verdad? No solamente la denuncia, ¿sí? No solamente señalar cómo se seguirán complicando las cosas, ¿verdad? Sino en este caso el llamado a la conversión que comienza siempre por nosotros, ¿verdad? El llamado a la conversión que comienza por nosotros, ¿verdad? Muchos hermanos a veces se escandalizan, por ejemplo, porque muchos de nuestros fieles comulgan con algunas de esas causas, ¿verdad? Y delante de eso hay que entender, ¿verdad? Delante de eso hay que entender que pues muchos de nuestros fieles son cristianos por tradición, pero no son cristianos por evangelización, ¿verdad? Y entonces esa es la labor que nos toca a nosotros, ¿verdad? Es la labor que nos toca a nosotros, ¿verdad? Ahora que planteamos el tema de la misión, ¿verdad? La misión ya no solamente es adyentes, ¿verdad? La misión no es solamente adyentes, sino que la misión es ad intra, ¿verdad? Y tiene que comenzar en nuestras familias, tiene que comenzar incluso en la misma gente que está en nuestras comunidades cristianas, ¿verdad? Que posiblemente son cristianos por tradición, pero no son cristianos por evangelización, ¿verdad? Hay que comenzar la evangelización por ellos, ¿verdad? Y entiendo a veces las reacciones, ¿verdad? Entiendo la sorpresa que puede causar que algunos de nuestros fieles no comulguen con nuestra forma de entender la vida, el matrimonio y la familia, pero se trata de entender esa realidad y por lo tanto propiciar la conversión desde nuestras propias personas, buscar la conversión en nuestras propias comunidades cristianas, ¿verdad? Como una condición pues para abrir caminos de futuro, para abrir caminos de futuro. Desde la responsabilidad profética, por lo tanto, generar un futuro, ¿verdad? Promover la vida digna del pueblo de Dios y rescatar lo más humano de nuestra existencia, ¿sí? A eso es a lo que nosotros estamos llamados, ¿verdad? Desde esa responsabilidad profética que ya apuntábamos desde el principio, tomando como un referente al Papa Pablo VI, ¿verdad? Generar un futuro, promover la vida digna del pueblo de Dios y rescatar lo más humano de nuestra existencia. Bueno, creo que de alguna forma el diplomado que estamos comenzando, ¿verdad? La labor pastoral que cada uno de ustedes realiza en sus parroquias, en sus comunidades cristianas, ¿verdad? El trabajo que también ustedes, como lo escuchábamos hace un momento, están realizando en la sociedad, ¿verdad? Todo eso, queridos hermanos, está encaminado a abrir un camino de futuro frente a la avanzada de la revolución sexual, no basada ahora en el sexo, ¿verdad? Como en los años 60, sino basada ahora en el género, ¿verdad? Y en lo que podríamos nosotros decir la dictadura de género. Entonces, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para abrir un camino de futuro, ¿verdad? Un camino de futuro que comience con nuestra misma conversión, ¿verdad? Un camino de futuro que nos lleve a reafirmar nuestra identidad cristiana, ¿verdad? Un camino de futuro que nos permita, ¿verdad? Con
con la parresía que nos da la fe, ¿va? Con la valentía que nos da la fe, asumir el carácter profético, ¿va? Asumir el carácter profético, ¿va? Para que podamos señalar, ¿va? Lo que complica la vida, lo que seguirá complicando la vida de nuestras comunidades, ¿va? Pero en medio de este panorama, ¿va? Medio de este panorama sombrío, ¿va? Abrir caminos de futuro, abrir caminos de futuro, ¿sí? Eso es lo que nos toca hacer de distintas maneras y a mí me gustaría que entendiéramos de esta forma esta experiencia de reflexión, de argumentación, que estamos realizando a través del diplomado, ¿va? Sin olvidarnos, como insiste el Papa Pablo VI, ¿va? Como ha retomado el Papa Francisco, ¿va? Sin olvidarnos que también estamos llamados a provocar la atracción de la vida cristiana, ¿va? Provocar la atracción de la vida cristiana, ¿va? ¿Cómo hacer para que podamos despertar el asombro de la vida cristiana, ¿va? Yo esta parte siempre la explico textualmente con las palabras del Papa Benedicto XVI, ¿va? Él decía, ¿va? Que el cristianismo no pierda la capacidad de fascinación que siempre ha tenido. Sí, no, ya acabamos de pagar, ya está. Entonces, lo decía el Papa Benedicto, ¿va? Que el cristianismo no pierda la capacidad de fascinación que siempre ha tenido. ¿Sí? Es una manera muy bella, ¿va? Una manera muy elegante de explicar lo que incluso ha pasado en nuestra propia experiencia de vida cristiana, ¿va? Que hizo posible que nosotros estemos en la iglesia. ¿Qué es lo que hace posible que nosotros nos mantengamos en nuestro apostolado, ¿va? ¿Qué es lo que estimula que nosotros perseveremos a pesar de las incomprensiones, a pesar de las persecuciones con guante blanco, como decía el Papa Francisco, ¿va? ¿Qué es lo que nos sostiene, lo que le da sentido a nuestra vida, al apostolado que nosotros realizamos? Yo lo podía explicar con esas hermosas palabras del Papa Benedicto XVI, que el cristianismo no pierda la capacidad de fascinación que siempre ha tenido, ¿no? Es decir, Jesucristo nos fascinó de tal manera que aquí estamos, ¿verdad? Que aquí seguimos, ¿verdad? Que no ha sido flor de un día, ¿verdad? Sino que ha sostenido nuestros anhelos, ¿verdad? Le ha dado sentido a nuestras causas y creo que todo lo podemos decir así, ¿verdad? Que a pesar de los momentos difíciles y de las presiones externas o internas, ¿verdad? Sin embargo, seguimos adelante y estamos convencidos de la belleza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que voy presentando lo podríamos resumir con una expresión que utilizó el obispo Juan Antonio Rey Pla, un obispo español, que pues ante esta imposición cultural, ¿va? Que nosotros la padecemos pues, no solamente en los medios de comunicación, en la cultura, sino también en las leyes, ¿va? En la política, ¿va? Ahora uno ve con tanta preocupación, por ejemplo, las políticas públicas de nuestro gobierno, ¿no? Entonces, el monseñor Rey Pla decía que nos enfrentamos, en efecto, ante una verdadera revolución cultural, técnica y jurídica que subvierte todo el orden humano promovido por la civilización cristiana. Lo nuevo de esta revolución que atenta contra la antropología cristiana, llamada antropología adecuada por el Papa Juan Pablo II, es que teniendo su origen en ciertas escuelas filosóficas, ha sido asumida por minorías radicales, alentadas por fundaciones de carácter agenésico y promovidas por la ONU, el Parlamento Europeo y los gobiernos nacionales, presionados por multitud de ONG inspiradas en la perspectiva de género. Bueno, aquí creo que hay una síntesis muy completa del panorama que estamos enfrentando, ¿va? Nos enfrentamos
ante una verdadera revolución cultural, técnica y jurídica. No es una revolución cultural como se podía entender todavía en los años 60, ¿verdad? Sino que ha avanzado la revolución cultural, ¿verdad? Es una revolución que ahora se ha asomado en la política, ¿verdad? Que ha alcanzado las leyes, ¿verdad? Y que está presente en la cultura y en los medios de comunicación. Una cultura que tiene una revolución, perdón, que tiene distintas cabezas, ¿verdad? Y subvierte todo el orden humano promovido por la civilización cristiana. Subvierte todo este orden humano promovido por la civilización cristiana. Lo nuevo de esta revolución, dice Monseñor Reclá, es que atenta contra la antropología cristiana, ¿verdad? Ya les decía en uno de los bloques de este diplomado que vamos a tratar lo que el Papa Juan Pablo II llamaba como una antropología adecuada, ¿verdad? Además de tener la presentación de la antropología filosófica fundamental, veremos una antropología adecuada, ¿verdad? Que presentaba el Papa Juan Pablo II en su magisterio, ¿verdad? Y que nos ayuda a poner las bases, ¿verdad? Del discurso sobre la vida, sobre el matrimonio y la familia que nosotros defendemos, ¿verdad? Pero a partir de esos argumentos que nos vienen precisamente de esta antropología adecuada, ¿verdad? Y bueno, pues hace referencia a las minorías radicales, a las fundaciones de carácter agenésico y promovidas por la ONU, el Parlamento Europeo y los gobiernos nacionales presionados por multitud de ONG inspiradas en la perspectiva de género. Cuando muchos hablan de que en esta época de tantos desafíos, especialmente para la Iglesia, cuando muchos hablan de que se ha perdido la fe, más bien ha habido filósofos como Chesterton, por ejemplo, pensadores cristianos como Chesterton, ha habido personajes que han dicho que esta época no es una época en la que se haya perdido la fe, sino que se ha perdido la razón. Se ha perdido la razón, ¿verdad? No es tanto que se haya perdido la fe, sino que se ha perdido la razón, ¿verdad? Y lo decimos por la sorpresa, ¿verdad? Por la sorpresa, y lo decimos también por la indignación que nos causan, pues muchas propuestas, ¿verdad? Donde, como habíamos dicho, no es que se haya perdido únicamente el sentido de lo sagrado, el sentido del bien, el sentido del pecado, sino que se ha perdido el sentido común. Se ha perdido el sentido común, ¿verdad? Porque es una época en la que no solamente se ha perdido la fe, sino se ha perdido sobre todo la razón, ¿verdad? No hay rigor argumentativo, ¿verdad? Y si este mundo desconoce y si renunciamos a los fundamentos metafísicos, entonces ¿a partir de qué plataforma vamos a dialogar, ¿verdad? ¿A partir de qué plataforma podemos discutir, ¿verdad? Y por eso nos damos cuenta con sorpresa y con indignación cómo sin necesidad de argumentos avanza cada una de las propuestas de esta ideología de género, en materia de la vida, en materia del matrimonio, en materia de la familia, en materia de formación sexual. Lo vemos con sorpresa, con indignación, no damos crédito a esto atenta contra el sentido común, ¿verdad? Pero entendemos que cuando se renuncia a las bases metafísicas, ¿verdad? Entonces difícilmente podemos tener una plataforma a partir de la cual poder argumentar, ¿verdad? Siempre con el propósito de llegar a descubrir la verdad. Siempre con ese propósito de llegar a descubrir la verdad. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, ¿sí? Vamos a hacer una pausa de 5 minutos, ¿sí? Para tomar algo, para ir al servicio, ¿verdad? También para ir procesando, ¿verdad? Toda esta reflexión que he estado presentando, ¿verdad? Si gustan, tomamos 5 minutos y regresamos. Participaciones, ¿sí? Es a lo mejor muy pronto para plantear preguntas,
pero sí podríamos compartir algunos ecos, exponer algunos comentarios que pues genere esta presentación que ayuda no solamente a poner el status questionis de la teología del cuerpo, sino que también nos permite poner el contexto para pues todo el diplomado de bioética, ¿verdad? Que por la gracia de Dios hoy estamos comenzando. Entonces, si alguno de ustedes quiere compartirnos su eco o un comentario, vamos a dar margen a 3 participaciones por el tiempo que tenemos y nos escuchamos. Quien guste participar, abra su micrófono. Hola, buenas tardes. Días, casi tardes. No sé qué hora sea ya, Tarde, sí. la misma. Algo que yo quería compartir dentro de las reflexiones que se ven, que revisamos el día de hoy, me llamó la atención este tema de cómo las minorías radicales pueden llegar a adueñarse de los movimientos, transformarlos y deformarlos, ¿no? O sea, como muchas veces una imposición de una idea totalmente radical y opuesta a lo que nosotros queremos nos hace dudar de instituciones, alejar a las personas de diferentes imágenes, precisamente porque estas minorías, pues en vez de predicar a través del amor o tener un fundamento válido, pues lo único que hacen es hacer ruido, ¿no? Y alejar. Tal es el caso de algo como la perspectiva del género, que en un principio y en un fundamento, pues su idea era defender la igualdad de la mujer, termina siendo algo por estos mismos movimientos radicales, termina siendo algo que desprestigia todo lo demás que no sea lo que ellos entienden por el concepto de mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que seguir nosotros pues manteniéndonos desde una perspectiva del amor, desde la comprensión y no caer tampoco pues en una perspectiva radical de destrucción, ¿no? Eso es como que algo que yo estuve reflexionando, porque también pues es importante mantener fundamentos válidos, basados pues en la religión para poder defenderla y para poder defender pues también su posición. Esa es mi reflexión del día de hoy. Muy amable, gracias. ¿Alguien más? Sí, padre. Haciendo un poquito de historia, en los 70s me tocó estar en la Ciudad de México y el asombro nuestro a los 16, 17 años, que llegué a radicar por 16 o 17 años más allá, allá hice la carrera, era sorprendente cómo en algunas estaciones del metro se repartían los condones en esa cuestión de revolución sexual. Y en aquel momento había una respuesta interesante porque ya estaba surgiendo el Comité Pro Vida. Me acuerdo mucho del doctor Aviña, que daba una respuesta a los embarazos no deseados y no propiamente pugnando por el aborto, sino dando en adopción. Había una lista enorme de padres que no podían tener hijos, que podían adoptar, y él hacía un trabajo con su equipo impresionante, ¿no? Es una respuesta que la propia iglesia ha dado a lo largo del tiempo, ¿no? Esto me lleva a reflexionar un poco sobre la agenda de género. Es una parte de la gran agenda que el mundo anticristiano o el mundo como tal ha sacado, ¿no? Primero fue la agenda de la píldora, de la revolución sexual, vino la agenda de la píldora, vino la agenda del divorcio, vino la agenda del control de la natalidad, que no es lo mismo que planear o planeación natural. Vino la agenda del aborto, vino la eutanasia, que ya está aceptado en algunos países. Ahora viene la ideología del género. Yo creo que es una sola agenda, Pater. Es una sola agenda.
Y es preocupante porque en esta sola agenda ha habido una desprestigiar, ha venido a desprestigiar lo noble del cristianismo. Por supuesto que no podemos evitar los escándalos, ¿no? A mí me duele mucho los escándalos desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva de la iglesia, y me duele mucho, y no se puede aceptar, no se debe aceptar. Pero también ha habido un desprestigio enorme, esto ha sido la posibilidad para generar un desprestigio enorme a todo lo que involucre el cristianismo, el evangelio, ¿no? Y dentro de esta agenda, las ideologías han sido un aspecto importantísimo, ¿no? Ha habido un mundo de ideologías. En la experiencia universitaria dejamos una estrategia para que los muchachos vayan checando esto. Las ideologías tienen la particularidad de fragmentar la verdad. Y el último comentario me lleva a decir con mucho gozo que Jesús nos hace regresar a nuestro yo interior. Jesús pega al yo del hombre, al ser del hombre, porque Jesús como Dios es verdad, es bondad y es unidad. Finalmente el hombre tiene un problema, el problema fundamental del hombre, lo comentaba en el chat con respecto a lo que estaba usted diciendo, el problema fundamental del hombre es un problema ontológico, es un problema del ser, dar sentido al ser. Y el bien ser, que es otro problema ontológico, lo hemos olvidado dentro de este proceso de experiencia cristiana. Proclamamos el Evangelio, es cierto, y cada vez que proclamamos el Evangelio, Dios va abriendo corazones y va cayendo en nuestra palabra. Pero hemos olvidado que el ser del hombre es único, somos una unicidad. Hemos olvidado que nosotros tenemos la bondad, ¿no? Somos bondadosos. Y hemos olvidado que somos verdad también, ¿no? Ese es el misterio del hombre. Y entonces cuando nos enfrentamos con las ideologías, pensamos que las ideologías tienen sus verdades y las tomamos como absolutos, pero no. La verdad absoluta del hombre es que tenemos la imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que nos da el valor ontológico de nosotros. Y tenemos que rescatar ese valor ontológico, Padre. Porque el Evangelio no se contrapone al valor ontológico. Jesús es la verdad, repito. Jesús es la unidad y Jesús es la bondad plena. Y cuando leemos un poco a Kant trata de involucrar estas tres razones, ¿no? El hombre tiene que enfrentarse con su razón ontológica. Debe de tener razones para hacer. Y nos hemos olvidado un poco de eso, ¿no? Si a nuestros muchachos en las escuelas, dentro de la formación humana y cristiana, les damos esos elementos para encontrarse consigo mismos, la unidad cae por su propio peso. Debemos de tener unidad de pensamiento, de palabra, de sentimiento y de acción. Eso nos da una fortaleza. Entonces la filosofía, la teología, las ciencias no se contraponen al mensaje cristiano, sino que lo amalgaman, le dan la fortaleza que se requiere. Perdón, padre. Muy bien. Muy bien, pues les agradezco mucho. Por razones de tiempo, dejamos esos dos comentarios. Efectivamente, el concepto de minoría es bastante amplio, ¿va? Y también integra a grupos, ¿va? que tienen que ser considerados especialmente en la cuestión histórica, en la cuestión cultural en nuestro país, pero posiblemente aquí, salvando el concepto general de las minorías, aquí nos estamos refiriendo a esas minorías que son más bien políticas, ¿verdad? Esas minorías que han sido creadas a propósito, ¿verdad? Y esas minorías que son manejadas por una serie de agencias, de organismos internacionales, como los que hemos venido citando, minorías que tienen intenciones muy particulares y que pues también tienen el apoyo institucional, ¿verdad? Y por eso hace mucho ruido y por eso pueden cambiar y modificar en detrimento de toda la sociedad, ¿va? Lo que son sus agendas, ¿va? Y lo que pues repercuten en nuestra vida. Y en efecto, ¿va?
la idea era darnos cuenta que hay una continuación entre esta revolución sexual de los años 60 con la ideología de género que ahora nosotros estamos enfrentando, ¿verdad? Hay estudios que hablan pues de una manera más seria de la reingeniería social anticristiana, ¿verdad? Y comienza pues a tomar también pues un rumbo bien concreto a la insistencia que se hace en el nuevo orden mundial, ¿verdad? Todo pues impactando de manera directa, ¿verdad? El pensamiento social cristiano, ¿sí? Y bueno, pues al ir reconociendo, al ir desarrollando el concepto del hombre, ¿va? La visión del hombre, ¿va? Pues nos vamos a dar cuenta de la riqueza precisamente de la teología del cuerpo, ¿va? La teología del cuerpo precisamente nos remite, ¿va? A los orígenes, al diseño de Dios, ¿va? Para que, teniendo en cuenta, como decíamos, que no es un asunto solamente de hacer, sino del ser, ¿va? Reafirmemos nuestra propia identidad cristiana y nuestra identidad también como ser humanos. Así que eso lo veremos ya cuando pasemos ya directamente a los materiales que corresponden a la teología del cuerpo. Bueno, pues continuamos con nuestra presentación. Uno podría decir, ¿va? A propósito de este mundo que estamos situando, de este desafío que por lo menos hemos puesto desde los años 60 hasta nuestros días, uno podría decir, bueno, todo ha sido muy rápido y silencioso, ¿va? Pero hoy han logrado la hegemonía cultural, el cambio de legislación sobre la vida humana, el matrimonio y la familia, ocupar la enseñanza, el sector salud, y ser difundida masivamente por los medios de comunicación con la aprobación de las agrupaciones sociales y los partidos políticos, ¿verdad? Sí, nos parece que todo ha sido muy rápido, parece que algunas cosas eran notorias, pero muchas cosas estaban cociendo por abajo del agua, ¿verdad? De tal manera que, bueno, pues ahora pues enfrentamos todo este desafío, ¿verdad? En la cultura, en las leyes, ¿verdad? En la manera como ya a ras de piso se viene concibiendo la vida humana, el matrimonio y la familia, ¿verdad? Lo que empezó con la introducción de la palabra gender, ¿verdad? Se ha visto desarrollado como la ideología de género, a la que ha seguido las teorías queer, cyborg, que se ven sobrepasadas por las propuestas transhumanista y poshumanista, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a referir únicamente al tema de la vida, o en este caso a la cuestión del aborto. El paquete es más amplio, ¿va? La agenda es muy vasta, ¿va? Y sabemos que el impacto que están teniendo esos temas en las leyes pues está provocando cambios muy notables, ¿va? En el tema de la vida, del matrimonio, de la familia, y próximamente hasta en el tema de la libertad religiosa, ¿va? Sabemos que todavía para el próximo lunes los ministros de la Suprema Corte seguirán discutiendo el tema de la objeción de conciencia, ¿va? Es uno de los temas que nos quedan dentro de esta lucha en contra del aborto, ¿va? Cómo acompañar a los médicos, incluso también a los docentes, ¿va? Para que hagan valer el derecho humano a la objeción de conciencia, ¿va? Hay que visualizar que no solamente son los médicos, ¿va? Por lo que toca las leyes de despenalización, no son solamente los médicos o el personal sanitario, sino también son ahora los docentes, los maestros, ¿va? Que reciben programas de formación para transmitir a los alumnos con clara inclinación a la ideología de género, materiales para homosexualizar a los niños, ¿verdad? Materiales que pues están en contra de las evidencias científicas, ¿verdad? Que no son científicos, ¿verdad? Y bueno, pues los profesores también irán reaccionando para darse cuenta que hay contenidos que van en contra de su conciencia, de sus valores, ¿verdad? De sus creencias, ¿verdad? Y por lo tanto
ahí tenemos un frente de defensa, ¿va?, en el tema de la objeción de conciencia, especialmente para, pues, acompañar a los médicos, al personal sanitario, en este caso también al personal docente, ¿va? Bueno, retomando la intuición que presentamos ya, se trata de abrir caminos de futuro, ¿va? Asumir el carácter profético nos tiene que llevar precisamente a abrir caminos de futuro, ¿va? No se puede agotar el carácter profético únicamente en la denuncia o en la previsión de los escenarios que se nos vienen, sino en este caso abriendo caminos de futuro, ¿va?, acompañando al pueblo de Dios, ¿va?, generando esperanza, ¿va?, que es lo que nuestro pueblo, ¿va?, nuestros fieles nos piden, ¿va?, que generemos esperanza, ¿va?, que veamos con confianza los escenarios que estamos enfrentando, ¿va?, y que nos ayudan a generar confianza, ¿va?, como acabamos de decir, los análisis que hacemos, ¿verdad?, de cómo se ha ubicado, cómo ha caminado la comunidad cristiana a lo largo de los siglos y particularmente la forma como la iglesia se ubicó frente a la revolución sexual de los años 60 con el Papa Pablo VI. Yo quiero señalar ahora por lo menos 4 caminos de futuro, ¿verdad? Vamos a señalar 4 caminos de futuro, ¿verdad?, frente a esta complejidad cultural, frente a esta imposición cultural, pues, ¿qué se espera de la comunidad cristiana, ¿va? Siempre, bajo este paradigma académico del diplomado, quisiera presentar, pues, 4 caminos de futuro, ¿va? Cómo generar esperanza, ¿va? Frente a esta complejidad se necesita regresar a los fundamentos, ¿va? Tenemos que regresar a los fundamentos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿va?, y me baso en las reflexiones de los sumos pontífices, desde Pablo VI hasta el Papa Francisco, para señalar esos 4 caminos de futuro, ¿va? Lo primero que tenemos que hacer es atender lo que el magisterio de la Iglesia llama la reconstrucción del humano, ¿va? Es lo primero que tenemos que hacer, ¿va?, en nuestros trabajos, en nuestra vida personal, ¿va?, en nuestras estructuras de formación, atender la reconstrucción del humano, ¿va?, la reconstrucción del humano, porque todo tiene que partir de la conciencia, ¿va? Desde allí tiene que partir nuestra labor formativa y nuestra labor de acompañamiento, ¿va?, de los niños, de los jóvenes, de todas las personas, de nuestros fieles, ¿va? La conciencia moral es el lugar donde Dios dirige la primera, originaria y permanente palabra al hombre, el lugar donde Dios se revela como guía del hombre, ¿va? Entonces, la reconstrucción del humano, desde allí tiene que partir, ¿va?, desde la formación de la conciencia, ¿va?, desde esta conciencia que es el lugar donde Dios dirige la primera, originaria y permanente palabra al hombre. Precisamente porque todo esto que estamos hablando, ¿va?, especialmente la imposición ideológica, parte de la falsificación de la conciencia y de la separación entre la libertad y la verdad, ¿va? Esto, la falsificación de la conciencia y la separación de la libertad y de la verdad, prácticamente han eclipsado al hombre, ¿va? Han eclipsado al hombre, ¿va? Y por eso es necesario, ¿va?, comenzar desde los fundamentos, ¿va?, en este caso atendiendo a todo lo que implica la formación de la conciencia, ¿va? La reconstrucción del humano tiene que comenzar por ahí, ¿va?, por el trabajo de la conciencia. El mal de la persona humana, en cuanto tal, es el mal moral, ¿va?, pues daña al sujeto personal, ¿va?, por lo que la reconstrucción del humano o comienza a este nivel o será siempre simple cirugía estética. Si la reconstrucción del humano no comienza a nivel de la conciencia, pues será todo, pues, muy externo, ¿va?, será todo muy estético, ¿va?, pero no tocará las bases fundamentales de nuestra vida, como en este caso la conciencia, ¿va? A nosotros como cristianos nos queda claro que si preguntamos a quién reconstruye el humano, ¿va?,
Pues la gracia de Cristo, ¿va? La gracia de Cristo es la que reconstruye el humano, ¿va? La gracia de Cristo a partir de todo lo que hacemos, ¿va? Pero llevando siempre a las personas al encuentro con Cristo, ¿va? La gracia de Cristo es la que reconstruye el humano, ¿va? Esa gracia que se nos concede a través de la palabra, a través de la comunidad cristiana, a través de los sacramentos, ¿va? Pero teniendo en cuenta que es la gracia de Cristo, ¿va? La que tiene ese potencial, ¿va? De reconstruir lo humano, ¿va? Ahí tenemos tantos casos, ¿va? Ahí tenemos tantos testimonios, ¿va? De cómo el encuentro con Cristo, ¿va? Y la gracia que Él otorga a las personas que se acercan a Él, pues han representado el surgimiento, ¿va? El resurgimiento o el nacimiento de muchas personas, ¿va? Entonces, a la hora de hacer este profetismo, abriendo caminos de futuro, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que hace falta reconstruir lo humano, ¿no? Y la reconstrucción de lo humano comienza con la conciencia. Así como es importante la conciencia, ¿va? También es importante el corazón, ¿no? También es importante el corazón. Así que el segundo camino de futuro, ¿va? Es la educación al amor frente a la emergencia educativa. ¿Sí? Esta es una intuición del Papa Benedicto XVI, ¿va? Él hablaba de una especie de analfabetismo, ¿va? Porque, bueno, la educación al amor consiste especialmente en el aprendizaje de su gramática y de su sintaxis, ¿va? Es decir, hay que comenzar también al hablar de la educación del amor, hay que comenzar desde los orígenes, ¿va? Hay que empezar desde los fundamentos, ¿va? En la cuestión de la afectividad, en la cuestión de la sexualidad, no se puede suponer nada, ¿va? Así como lo decíamos hace un momento respecto de la vida cristiana de muchos de nuestros fieles, ¿va? Muchos fieles son cercanos a la iglesia solo por la tradición, pero no han recibido propiamente una evangelización, ¿va? Y el llamado que nos han hecho las estructuras de la iglesia es a que favorezcamos procesos de evangelización con nuestra propia gente, ¿va? No solamente pensar en los lejanos, sino pensar en los cercanos, en los que están con nosotros, ¿va? En los que viven con nosotros, porque muchos de ellos todavía no están evangelizados, ¿va? Bueno, algo parecido tendríamos que decir de los niños, de los jóvenes, de las nuevas generaciones, ¿va? Porque hay que comenzar enseñando la gramática y la sintaxis del amor. La gramática y la sintaxis del amor, ¿va? No se sabe distinguir entre un sentimiento, ¿va? No se sabe distinguir entre una pulsión afectiva. No se sabe darle nombre al mundo de los sentimientos, ¿va? No se sabe articular el mundo interior, ¿va? Por lo que la educación al amor consiste de manera especial en el aprendizaje de su gramática y de su sintaxis, ¿eh? Porque dice el Papa Benedicto XVI que estamos ante un nuevo analfabetismo, entendido como incapacidad de leer y escribir las propias emociones, ¿eh? En eso consiste este nuevo analfabetismo, ¿va? En la incapacidad de leer y escribir las propias emociones, ¿va? No sabemos hablar de nuestro mundo interior, ¿va? No sabemos ponerles nombres concretos a nuestro mundo interior, a todas esas experiencias que surgen en nuestro mundo afectivo, en nuestro mundo de emociones, ¿va? Entonces, por ahí tiene que comenzar la educación al amor, ¿va? Y considerando que no estamos únicamente ante una ausencia de educación, sino también ante una estrategia subversiva que tiende a acentuar esta imposición cultural. Mientras nosotros apenas vamos haciendo algo, ¿va? Mientras nosotros apenas vamos diseñando algunos programas de formación sexual, ¿va? Vean con qué rapidez se está imponiendo la ideología de género incluso a los niños y a los jóvenes, ¿va? Vean con qué rapidez se imponen materiales educativos que promueven la homosexualidad, ¿va? O las relaciones a temprana edad. Entonces, eso tenemos que constatarlo, ¿va? Para que tengamos en cuenta que la reconstrucción del humano comienza con la formación de la conciencia y también con la formación del corazón, ¿va? Porque como dice Benedicto XVI, hay un analfabetismo también en el mundo interior, ¿va? En el mundo de las emociones. Hay que comenzar enseñando la gramática y la sintaxis del amor, ¿va?
que los niños, que los jóvenes aprendan a poner nombre, a saber escribir, ¿verdad? Sus propias emociones y todo ese mundo interior que no sabemos articular, ¿verdad? Por lo tanto, mostrar a los jóvenes los significados constitutivos del lenguaje, del cuerpo y del amor y su correspondencia con el corazón del hombre. De eso se trata, ¿va? En ese segundo camino de futuro, ¿va? Que es la formación del corazón, ¿va? Que es educar en el amor, ¿va? Enseñar los significados constitutivos del lenguaje, del cuerpo y del amor y su correspondencia con el corazón del hombre. Y vuelvo a citar esta paradoja, ¿va? Todo está lleno de sexualidad, ¿va? Y ahora con esta ideología de género, ¿va? Hay un pansexualismo en la sociedad y entre nosotros hay dificultad, ¿va? En la iglesia hay dificultad para hablar de sexualidad, ¿va? Dejando a los fieles sin una palabra que les oriente, sin un anuncio ni un consejo, ¿va? Es otra de las paradojas, ¿va? Que mientras se habla mucho, ¿va? En exceso y de manera incorrecta de sexualidad en nuestros ambientes, ¿va? Dentro de la iglesia se habla poco de sexualidad, ¿va? Nos ha faltado comprometernos, ¿va? Elaborar programas, ¿va? Tener en cuenta algunos contenidos concretos, como dice Juan Pablo II, con una antropología adecuada para enfrentar este analfabetismo, ¿va? A través de la enseñanza de la sintaxis, de la gramática y de la sintaxis del amor humano, ¿va? Por lo tanto, pues entendemos que es muy urgente superar este silencio, ¿va? Que es como una autocensura y este complejo de culpa, ¿va? Que posiblemente ha quedado en la iglesia, ¿va? Tan atacada, tan señalada, ¿va? Por el enfoque que se le dio a la formación sexual, ¿va? Entonces, superar ese silencio, ¿va? O esta especie de autocensura, ¿va? Tenemos que avanzar, ¿va? Y creo que de aquí pueden salir intuiciones y compromisos bien concretos, ¿va? Para poder enfrentar este analfabetismo y por lo tanto comprometernos en la educación del amor, ¿va? Para enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes a articular su mundo interior y a poner nombre a esas emociones, ¿va? Y a toda su realidad sexual. Un tercer camino de futuro, ¿va? Para los propósitos también de este diplomado, pues es una nueva pastoral familiar, ¿va? Estos tiempos requieren de un acompañamiento decidido, ¿va? A la pastoral familiar, ¿va? Vean de qué manera el Papa Francisco ha venido proyectando en este caso los alcances de la pastoral familiar, ¿va? Porque si ya para nosotros era un reto atender a la familia, entender las etapas de los hijos, la necesidad de integración entre padres e hijos, el Papa Francisco también nos ha llamado a comprometernos para acompañar a las familias irregulares, ¿no? Para acompañar a los divorciados, ¿no? Para tomar en cuenta también esas situaciones difíciles que están pasando también como efecto de esta complejidad cultural, esas situaciones difíciles que están pasando muchas de nuestras familias, ¿no? Así que en el documento que presentó hace algunos años de Amoris Laetitia, ¿verdad? Nos hace conscientes también de la necesidad de acompañar a estas familias que enfrentan situaciones especiales, ¿sí? Desde las madres solteras, ¿verdad? Las personas divorciadas, ¿verdad? Hasta familias, ¿verdad? Que tienen muchas dificultades, ¿verdad? Para sostenerse y para mantener la unidad, ¿verdad? Es un mundo al que nos ha abierto el Papa Francisco y que nos ha comprometido, ¿verdad? Para que también en la pastoral familiar acojamos estos casos especiales, ¿verdad? Se trata, por lo tanto, de percibir estos desafíos para responder de manera estructural a través de un laicado bien formado en las cuestiones de bioética, de doctrina social de la Iglesia y conocedor del debate cultural sobre la antropología, el matrimonio y la familia, ¿va? A eso aspiramos, ¿va?
además de que estamos convencidos de esta causa, de que estamos preocupados, ¿verdad? Pues ahora más que nunca también sentimos la necesidad de la formación, ¿verdad? De tener los argumentos necesarios, de abrirnos a esta riqueza que nosotros encontramos en la revelación cristiana, ¿verdad? Y sin olvidar, ¿verdad? Y yo siempre lo insisto, sin olvidar, como decíamos al principio, que también estamos llamados, ¿verdad? Además de argumentar, a provocar el asombro de la vida cristiana. Retomando ese concepto de las minorías, por eso a la respuesta a la pregunta que se planteó decía que el concepto es muy general, ¿va? Y respondía un poco desde la constatación de esas minorías políticas, ¿va? Con intenciones bien concretas que estamos nosotros notando que tienen mucho predominio en nuestra sociedad. El Papa Benedicto XVI decía que estamos llamados también nosotros a ser minorías creativas para la renovación de la sociedad, ¿va? Esta creatividad debe alcanzar el nivel de la política, ¿va? También a eso estamos llamados, ¿va? A ser minorías creativas para la renovación de la sociedad. Y hace poco escuchábamos una declaración del Papa donde invitaba a nuestros fieles, ¿va? Invitaba a nuestros laicos para que se sigan comprometiendo en la política, ¿va? Entre nosotros no vas a decir que no nos podemos meter en la política porque la política es sucia, ¿va? Porque mientras más pensemos así, pues más nos vamos a sorprender con ese rumbo que está tomando lamentablemente la vocación política, ¿va? Se trata por lo tanto de comprometernos y de saber que nuestra fe también está llamada a vivirse en las estructuras de la política, ¿va? Y claro, ¿va? Estando convencidos, ¿va? Porque Cristo nos ha fascinado, ¿va? Estamos tanto convencidos de nuestra fe, pero también teniendo el respaldo, ¿va? El respaldo de esta formación, ¿va? De esta argumentación, ¿va? Para saber persuadir cuando nos toque defender estos temas fundamentales para la vida de la sociedad. Y el número 4, ¿va? El número 4, precisamente en este camino de futuro nos vamos a detener, ¿va? Le vamos a dedicar otro sábado a este tema, ¿va? Que es el número 4. Hemos visto que dentro de los caminos de futuro se tiene que llevar a cabo la reconstrucción del humano, ¿va? Con la formación de la conciencia, con la formación del corazón, ¿va? Fortaleciendo la pastoral familiar y en este caso aprovechando una herramienta concreta, ¿va? Y esa intención lleva el bloque de la teología del cuerpo. Hay que aprovechar una herramienta concreta que son las catequesis sobre el amor humano del Papa Juan Pablo II. Hay que aprovecharlo, ¿va? Son las catequesis sobre el amor humano del Papa Juan Pablo II. Es el cuarto camino de futuro, ¿va? Y sobre este vamos a profundizar, ¿va? Sobre las catequesis del amor humano del Papa Juan Pablo II, ¿va? Convencidos en ese caso de que el cuerpo humano caracterizado por la diferencia sexual es sacramento de la persona, signo visible de una realidad invisible que nos constituye como sujetos únicos e irrepetibles, ¿va? A partir del cuerpo. Fíjense cómo hay una teología del cuerpo, ¿va? Hay una teología del cuerpo que también tiene su fundamento en el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Eso es algo que no debemos olvidar, sobre todo cuando pesaba mucho la crítica la crítica contra la Iglesia en torno al desprecio del cuerpo, ¿va? Entonces, cuando pesaba mucho esa crítica, ¿va? De la Iglesia en torno al desprecio del cuerpo, es importante reconocer que el cuerpo tiene su propia teología, ¿va? Y el cuerpo, como decía un autor, ¿va? Ha entrado por la puerta grande, ¿va? El cuerpo del ser humano ha entrado por la puerta grande en los misterios de Dios a través del misterio de la encarnación. A través del misterio de la encarnación. Entonces, en el cuerpo, el hombre descubre su irreductible diferencia respecto a los otros seres vivientes y experimenta por lo mismo en el mundo visible su soledad originaria y al mismo tiempo su llamada a la comunión en el encuentro con el cuerpo persona de la mujer.
ahí aparece un concepto fundamental en las catequesis de Juan Pablo II, que es la soledad originaria, ¿va? Un concepto importante, ¿va? Un concepto que proyecta la valoración del cuerpo y la visión de la sexualidad de una manera muy particular, ¿va? Cuando el Papa habla de soledad originaria, que será uno de los conceptos que ampliaremos más adelante. Precisamente hacía referencia a una de esas críticas que recuerda el Papa Benedicto XVI, ¿va? Benedicto XVI recuerda la acusación de Nietzsche al cristianismo, ¿va? En el sentido de que habría dado de beber un veneno al eros, haciendo así amarga la cosa más bella de la vida, ¿va? Como han pesado ese tipo de críticas, ese tipo de visiones de pensadores o filósofos como Nietzsche, ¿va? En la Deus Caritas Est, Benedicto XVI nos recuerda precisamente esta acusación de Nietzsche, según la cual el cristianismo habría dado de beber un veneno al eros, haciendo así amarga la cosa más bella de la vida, ¿no? En la teología del cuerpo de Juan Pablo II vemos que las cosas son completamente diferentes, ¿no? Ha sido una acusación injusta, ¿va? Es prácticamente una crítica que se pone como un eslogan para descalificar a la Iglesia en el tema de la sexualidad, pero como veremos en la teología del cuerpo, es una acusación completamente contraria, ¿verdad? Porque estas catequesis de Juan Pablo II limpiaron el camino de prejuicios y de acusaciones y abrieron la vía a un redescubrimiento del valor del cuerpo en el cristianismo. Qué hermoso saber que hay una propuesta concreta, ¿verdad? Es una propuesta pedagógica concreta en las catequesis de Juan Pablo II que limpiaron el camino de prejuicios, ¿verdad? Enfrentaron este tipo de acusaciones y abrieron la vía a un redescubrimiento del valor del cuerpo en el cristianismo. Porque precisamente, ¿verdad?, siendo la encarnación del Hijo de Dios el misterio que hace funcionar toda la teología, se presenta a la Iglesia como una institución que desprecia la carne, ¿verdad? Es una paradoja, ¿verdad? Si el misterio de la encarnación hace funcionar toda la teología, sin embargo, se presenta a la Iglesia como una institución que desprecia la carne, ¿verdad? La Iglesia, por tanto, se basa, ¿verdad?, en este principio fundamental para articular una teología del cuerpo, ¿verdad? Y como hemos dicho, ¿verdad?, la Iglesia ahora recuerda las evidencias primeras defendiendo el cuerpo, la carne y la sexualidad. Esto es algo también muy, muy novedoso, ¿verdad?, porque además de que presentamos la revelación cristiana, además de que se busca provocar el asombro en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia también tiene que regresar sobre las bases y en este caso recordando las evidencias primeras, ¿no?, defendiendo el cuerpo, la carne y la sexualidad, ¿no? Una labor que también ha tenido que tomar la Iglesia, ¿va? Defender las evidencias primeras, ¿va? Porque se pierde el sentido de lo sagrado, el sentido del bien, el sentido del pecado y el sentido común. Y entonces ahí vemos a la Iglesia, va no solamente recordando la revelación cristiana, sino también recordando las evidencias primeras. Porque como decía Chesterton, llegará el día en que tendremos que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde, ¿va? Y ese día ya llegó desde hace tiempo, ¿no? Ante esta falta de sentido común, ante la negación de las evidencias, ¿va? Qué interesante han sido las declaraciones de los médicos ahora a propósito de esa discusión en la Suprema Corte de Justicia sobre la objeción de conciencia, ¿va? ¿Qué decir a partir de la embriología, de la genética, cuando los diputados, ¿va?, prescindiendo, pisoteando las evidencias científicas, aprueban el aborto, ¿va? Entonces, ya lo decía a principios del siglo pasado, fíjense, a principios del siglo pasado decía Chesterton, llegará el día en que tendremos que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde, ¿va? Y ese día ha llegado, ¿va?
Hago referencia, hago referencia a un autor que me gustaría que desde ahora lo comenzaran a buscar. Gracias a Dios hay mucho material de él en la internet, ¿va? Los libros de Fabrice Hadjat también están a nuestro alcance. Es un católico pues relativamente joven, ¿va? Con una grande producción teológica. Él es uno de los que en Europa están dando la batalla cultural. Es una de las voces que en Europa están dando la batalla cultural, ¿no? Yo de manera particular sigo mucho a Fabrice Hadjat y también a un escritor español que se llama Juan Manuel de Prada, ¿va? Que son católicos, ¿va? Que son fieles de la iglesia, bien formados, ¿va? Que están dando la batalla cultural y que escriben mucho, ¿va? Escriben mucho contra pues esta imposición cultural, ¿verdad? Fíjense cómo lo planteaba Fabrice Hadjat, que es un judío, ¿va? Converso al catolicismo, que había sido ateo, ¿va? Y que ahora vive de manera comprometida su fe cristiana, ¿va? Él dice que nuestro mundo es cada vez más el de la desencarnación. Nos hallamos en la época del in vitro veritas, sea el cristal de las pantallas o el vidrio de las probetas, ¿verdad? Por eso así titulé a esta ponencia, ¿verdad? In vitro veritas, ya no es in vino veritas, ¿verdad? Ahora es in vitro veritas, ¿verdad? Porque la vida se ve de acuerdo al cristal de las pantallas o al vidrio de las probetas, o también podríamos decir de acuerdo a la visión de la ideología, ¿sí? De acuerdo a la visión de la ideología, ¿verdad? Estamos en la época del in vitro veritas, ya no es in vino veritas, sino que es in vitro veritas, ¿verdad? Como dice Fabrice Hadjat. Por extensión diríamos que prevalece lo artificial sobre lo natural, la ideología sobre las evidencias, la apropiación sobre el don. A propósito de ese cambio de época, ¿va? Que lo notamos en la manera de concebir la vida, en la manera de concebir el tiempo, en la manera de concebir a Dios, en la manera de concebir la moral, ¿va? Entonces, prevalece más lo artificial sobre lo natural, la ideología sobre las evidencias y la apropiación sobre el don. Así que, bueno, pues mi recomendación desde ahora, así como he estado citando otros autores, otros documentos, que puedan seguir a Fabrice Hadjat, nos hace mucho bien, es un tipo profundo, que enfrenta temas delicados, temas candentes, que enfrentamos en la actualidad, pero que con mucho valor y con carácter profético también enfrenta esta imposición cultural. Él también decía, una cosa novedosa, porque Fabrice Hadjat dice que los apóstoles, refiriéndose a nosotros, los apóstoles ya no deben limitarse a hacer milagros, sino que deben recordar las evidencias primeras, que la mujer es mujer y el hombre es hombre, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que las vacas no son carnívoras, que lo natural no es una construcción convencional, que el ser no es la nada. ¿Sí? Así plasmaba una reflexión profunda, para entender que pues ahora la iglesia, además de que presenta la revelación cristiana, proyecta la revelación cristiana, pues tiene que dedicarse también a recordar las evidencias primeras, y así nos vemos ahora, así nos vemos, una labor que también le toca a la filosofía, pero también sabemos el sesgo que ha tomado ahora la filosofía, una filosofía que también ha tomado el sesgo del vacío, el sesgo del hastío, y que de alguna forma ha dejado desprotegida a la sociedad, y ahí vemos que esta labor la asume también la iglesia, recordando las evidencias primeras, que la mujer es mujer y el hombre es hombre, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que las vacas no son carnívoras, que lo natural no es una construcción convencional, que el ser no es la nada. Bueno, pues ya ahora lo vemos con claridad, delante de este reto aparece este camino del futuro, ¿vale?
delante de ese reto aparece este camino de futuro, ¿va? Que es la teología del cuerpo, ¿va? También llamadas catequesis sobre el amor humano. Ese es el camino del futuro, ¿va? Uno de entrada podría percibir cierta contradicción en los términos, ¿va? Se podría percibir cierta contradicción en los términos, ¿va? Teología del cuerpo, ¿va? Ya que teología se ubica en el terreno del espíritu, diferente al ámbito del cuerpo, ¿va? Pero el cuerpo, la carne, ¿va? Tiene su teología no solo porque descubrimos en él un significado, sino porque ha sido tocado por Dios. No solamente porque tiene su significado propio, ¿va? Sino porque el cuerpo, la carne, ha sido tocado por Dios. Por eso, una teología del cuerpo, ¿va? Aunque los términos nos parezcan irreconciliables, ¿va? Pero se trata de una verdadera teología del cuerpo, ya que también ha sido tocado por Dios. Y ahí está la referencia que hemos hecho también al misterio de la encarnación. No son términos irreconciliables, sino que estamos ante una buena noticia. Es un camino de futuro, como lo estamos presentando. Hemos hablado de la reconstrucción de lo humano, desde la conciencia, desde el corazón, de la pastoral familiar, sobre todo con la proyección que le ha dado el Papa Francisco, y ahora de este camino de futuro en la teología del cuerpo. Frente a la emergencia educativa que ya explicábamos según Benedicto XVI, también es una noticia urgente, ¿va? No es solamente una buena noticia, sino que es una noticia urgente, ¿va? Es una buena noticia, ¿va? Saber que hay un cuerpo de doctrina, ¿va? Que estaba implícita en la Biblia y que se ha hecho explícita a través de la obra de Juan Pablo II. Estaba implícita en la revelación, ¿eh? Pero se ha hecho explícita a través de esta propuesta pedagógica del Papa Juan Pablo II. ¿eh? Es una buena noticia, pero también es una noticia urgente, ¿eh? Porque como hemos dicho, tenemos que comprometernos en la formación de la conciencia y del corazón. Tenemos que comprometernos. ¿eh? Bendito Dios, saber que hay una respuesta concreta, que es la que vamos a tratar de profundizar en la siguiente sesión. ¿va? Hay una respuesta concreta que se llama la teología del cuerpo. ¿va? Y miren de qué forma lo decía Juan Pablo II. ¿va? Por el hecho de que la palabra de Dios se haya hecho carne, el cuerpo entró en la teología por la puerta principal. Miren qué forma tiene Juan Pablo II para impactar sobre la urgencia y sobre la novedad de estas catequesis. ¿verdad? Por el hecho de que la palabra de Dios se haya hecho carne, el cuerpo entró en la teología por la puerta principal. Una religión del cuerpo, pues, se apoya sobre la fe en la encarnación del Hijo de Dios. Jesús llegó incluso a presentarse como el alimento que da la vida eterna. ¿verdad? Recuerden el discurso del pan de vida en el Evangelio de San Juan. Los evangelios constatan las reservas de los discípulos y de la gente que se escandalizan de las palabras de Jesús. ¿verdad? También la gente se escandalizó cuando Jesucristo planteó esta teología del cuerpo. ¿verdad? También hubo reacciones. ¿verdad? Algunos, a partir de ese lenguaje de Jesucristo, dice el evangelio, que ya no querían seguir con él. ¿verdad? Es duro este lenguaje. ¿verdad? Así lo asumen también nuestros contemporáneos. ¿verdad? Es duro este lenguaje, ¿verdad? Cuando uno habla de los métodos naturales, de la castidad, del matrimonio, de la sacralidad, de la sexualidad. Es duro este lenguaje para nuestros contemporáneos, como era duro también el lenguaje de Jesucristo cuando se presentó como el pan de vida y cuando explicó que era importante comerlo y recibirlo para tener la vida eterna. ¿Sí? Esta forma de hablar, le decían a Jesucristo, es intolerable, ¿verdad? Como a veces de manera directa o indirecta podemos escuchar la queja de nuestros contemporáneos cuando se les hace muy duro, ¿va? Se les hace intolerable, ¿va? La visión que tenemos sobre los métodos naturales, la castidad, el matrimonio, las sacralidades de la sexualidad humana y otros temas, ¿va? Que se desprenden precisamente de estos fundamentos de la vida, el matrimonio y la familia. Bueno, pues quisiera terminar mi participación
definiendo qué es la teología del cuerpo, ¿va? Para saber cuál va a ser nuestro punto de partida. En la siguiente sesión ya nos vamos a meter a esas catequesis, ¿va? Cuáles son, cómo son los fundamentos, ¿va? La proyección que tienen esas catequesis, ¿va? Y cómo hay que conocerlas y aprovecharlas como un material pedagógico que ya es importante que nosotros utilicemos delante de esta emergencia educativa. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de una enseñanza milenaria que estaba implícita en el depósito de la fe, pero que se hizo explícita y se empezó a difundir más con el magisterio del Papa Juan Pablo II. No es una creación del Papa, ¿va? Formaba parte del depósito de la fe, ¿va? Era una enseñanza milenaria, pero estaba implícita, ¿va? Y la intuición, ¿va? La iluminación, ¿va? Del Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II permitió que se hiciera explícita. Y entonces es su gran impulsor al estructurarla y difundirla, incluso con un carácter profético, ¿va? Como estamos viendo, ¿va? No es el único autor que tengamos que tener como referencia para hablar de la teología del cuerpo, ¿va? Pero sí es un impulsor, ¿va? Al estructurar y difundir estas catequesis del amor humano, ¿va? De manera concreta nos vamos a referir al conjunto de las 129 catequesis sobre el sexo, el cuerpo y el amor pronunciadas por Juan Pablo II entre 1979 y 1984. En realidad fueron 135 discursos, aunque solo pronunciaría 129. Es un material muy completo. Es un material muy completo, ¿va? Que lamentablemente no ha sido aprovechado, no ha sido promovido, ¿va? Y que ahora nosotros queremos rescatar, ¿va? Dado que hay una emergencia y necesitamos materiales, y aquí tenemos una propuesta teológica y pedagógica para poder difundirla, ¿va? Ante esta imposición, ¿va? Y ante los estragos que está causando en nuestras familias, en nuestros ambientes de iglesia, la ideología de género. Entonces, para que sepan que se trata de este conjunto de 129 catequesis sobre el sexo, el cuerpo y el amor pronunciadas por Juan Pablo II entre 1979 y 1984. Por lo tanto, es un cuerpo de doctrina de gran profundidad teológica sobre lo que significa ser hombre y mujer en relación el uno con el otro y con Dios. Ofrece una visión de la vida, del cuerpo y la sexualidad que tiene la capacidad de enfrentar los retos de nuestra época hedonista y que al mismo tiempo es una sociedad herida, ¿va? Es una teología que se ha dado para tiempos como los nuestros porque nos lleva a la raíz de la crisis en el mundo y en la sociedad. Es una teología que se ha dado para nuestros tiempos, nos lleva a la raíz de la crisis en el mundo y también en la iglesia, ¿va? También en la iglesia. Nos muestra, por lo tanto, las catequesis del amor humano de Juan Pablo II, nos muestra cómo salir de esta crisis, ¿no? Cómo salir de esa crisis. Y como hemos dicho, a propósito del profetismo, ¿va? Del carácter profético que también nosotros tenemos que asumir, ¿va? Pues se trata de generar esperanza. De eso se trata, ¿va? De generar esperanza. Va pues, al corazón de esta crisis, ¿va? Para enfrentar esta crisis, pero también genera esperanza. Otro de los autores que recomiendo es a Christopher West, que ha escrito libros sobre teología del cuerpo, que también tiene muchos materiales audiovisuales en YouTube sobre la teología del cuerpo. Es otro de los autores que les recomiendo. Él lo dice de manera muy bella al hablar de esas catequesis del amor humano. Él dice: tu cuerpo cuenta una historia divina sobre el amor, sobre de dónde vienes, a qué estás destinado y cómo llegar ahí. Tu cuerpo, ¿va? Tu cuerpo cuenta una historia divina, ¿va? Porque como decía Juan Pablo II,
El cuerpo que ha sido tocado por Cristo ha entrado en la teología por la puerta grande, ¿va? Por la puerta principal, ¿va? Christopher West así lo dice, ¿va? El cuerpo cuenta una historia divina sobre el amor, sobre de dónde vienes, a qué estás destinado y cómo llegar allí. Por lo tanto, la teología del cuerpo nos enseña a no ignorar ni reprimir este deseo de amor, sino a darle su lugar correcto, a conducir ese deseo en la buena dirección. Y contra la imagen que se difunde de la iglesia, ¿va? Que reprime la sexualidad, ¿va? Encontraremos que la teología del cuerpo nos enseña a no ignorar ni reprimir este deseo de amor, sino a darle su lugar correcto, a conducir ese deseo en una buena dirección. Bueno, pues esto es lo que he preparado para esta primera sesión. Con esto termino, recordándoles que también he citado documentos, he citado autores, he citado pontífices en concreto, algunos autores que ojalá en este ínter, entre ponencias, pues los puedan consultar, los puedan leer, nos empapemos y nos vayamos interesando, teniendo en cuenta también, como nos ha dicho el padre Luis Antonio, de los intereses académicos que persigue este diplomado, en orden a que también vayan ustedes despejando el camino cuando tengan que elegir un tema para su trabajo y para que, pues asumiendo también la metodología científica, pues lo puedan ir elaborando, ¿sí? Así que bueno, pues les agradezco muchísimo por su interés para compartir con nosotros este diplomado. Y sobre todo les agradezco su comprensión, ¿verdad? Siempre al inicio de esos proyectos, algunas cosas nos falta todavía pulir, ¿verdad? Las herramientas que son muy valiosas y de largo alcance, a veces tienen también sus caprichos, ¿verdad? Pero bendito Dios, estamos aprendiendo, hemos iniciado en el nombre de Dios esta experiencia. Y esta ponencia se las va a enviar el padre Luis Antonio, ¿sí? A los correos que ya están registrados. Se les va a enviar la parte que corresponde hasta donde hemos llegado, es una sola presentación, pero ya para la siguiente comparto lo que nos falta, ¿sí? Para que veamos que ahora hemos puesto el status questionis, ¿va? Esto decía que sirve también como contexto para todo el diplomado, y ya, Dios mediante, en la próxima intervención que tenga, nos vamos a referir directamente a los contenidos de estas catequesis del amor humano del Papa Juan Pablo II. Así que, pues, un abrazo en nombre de Cristo a todos. Muchas gracias. A seguirnos cuidando en este tiempo difícil, y les paso al padre Luis Antonio, que va a cerrar este primer día de trabajo. Dios los bendiga a todos. Gracias, Pater.